De Lucas 8, 19 a 21. La madre y los parientes de Jesús llegaron para verlo, pero no pudieron acercarse debido a la multitud. Alguien le informó: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esta profunda enseñanza de Jesús sobre la verdadera familia espiritual encuentra un eco poderoso en la vida de San Vicente de Paúl, cuya dedicación a los pobres y marginados lo convirtió en un ejemplo vivo de escuchar y practicar la palabra de Dios. Nacido en 1581 en una familia de campesinos en Pouy, Francia, Vicente de Paúl creció en un ambiente de sencillez y trabajo duro. Desde joven, mostró una inteligencia aguda y una inclinación hacia la vida religiosa. Sus padres, reconociendo su potencial, hicieron grandes sacrificios para enviarlo a estudiar con los franciscanos en Dax. La vida de Vicente tomó un giro inesperado cuando, a los 24 años, mientras viajaba por mar de Marsella a Narbona, fue capturado por piratas berberiscos y vendido como esclavo en Túnez. Durante 2 años, Vicente experimentó la dureza de la esclavitud, trabajando para varios amos. Esta experiencia transformadora le permitió comprender de primera mano el sufrimiento de los marginados y despertó en él una profunda compasión que marcaría el resto de su vida. Milagrosamente, Vicente logró escapar con su último amo, un renegado italiano que se había convertido al Islam pero que, conmovido por la fe de Vicente, decidió volver al cristianismo. Juntos huyeron a Francia, donde Vicente comenzó su verdadera misión de servicio a los pobres y necesitados. Ordenado sacerdote en 1600, Vicente inicialmente buscó una vida de comodidad y prestigio eclesiástico. Sin embargo, una profunda crisis espiritual lo llevó a cuestionar sus motivaciones y a redescubrir su vocación de servir a los más necesitados. Un evento crucial en esta transformación ocurrió en 1617, cuando fue llamado para escuchar la confesión de un campesino moribundo. Este hombre, que había vivido una vida aparentemente respetable, confesó que nunca había hecho una buena confesión y que, de no ser por Vicente, habría muerto en pecado mortal. Esta experiencia sacudió a Vicente y lo llevó a dedicar su vida a la evangelización y al servicio de los pobres, especialmente en las zonas rurales descuidadas. Poco después, Vicente fundó la Congregación de la Misión, comúnmente conocida como los Lazaristas o Vicentinos. El objetivo de esta orden era predicar el evangelio a los pobres y formar al clero en una vida de virtud y servicio. Vicente insistía en que sus misioneros no solo predicaran, sino que también se involucraran activamente en el alivio del sufrimiento físico y material de los pobres. Uno de los actos más sorprendentes de Vicente fue su trabajo con los galeotes, los prisioneros condenados a remar en las galeras del rey. Las condiciones en las galeras eran inhumanas, con los prisioneros encadenados a sus bancos, sufriendo hambre, enfermedades y abusos constantes. Vicente, conmovido por su sufrimiento, utilizó su influencia en la corte para ser nombrado capellán real de las galeras. En este papel, Vicente no se limitó a ofrecer consuelo espiritual. Trabajó incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los galeotes, proporcionándoles alimentos, medicinas y ropa limpia. Se dice que en una ocasión, Vicente incluso tomó el lugar de un galeote, experimentando personalmente el sufrimiento que estos hombres soportaban. Aunque este relato puede ser más legendario que histórico, refleja la profunda empatía y el compromiso de Vicente con los más marginados de la sociedad. La labor de Vicente con los galeotes no se limitó a aliviar su sufrimiento físico. También abogó por reformas en el sistema penal, argumentando que la rehabilitación debería ser el objetivo principal del castigo. Sus esfuerzos llevaron a mejoras significativas en las condiciones de las prisiones y sentaron las bases para futuras reformas penales. Otro acto sorprendente de Vicente fue su respuesta a la crisis de los niños abandonados en París. En el siglo XVII, era común que los bebés no deseados fueran abandonados en las calles de la ciudad, donde muchos morían de hambre o frío. Vicente, horrorizado por esta situación, organizó un sistema de cuidado para estos niños expósitos. Con la ayuda de las Damas de la Caridad, un grupo de mujeres de la alta sociedad que había reclutado para sus obras de caridad, Vicente estableció un hogar para estos niños abandonados. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que se necesitaba un compromiso más permanente y dedicado. Esto lo llevó a colaborar con Santa Luisa de Marillac para fundar las Hijas de la Caridad, una orden revolucionaria de mujeres consagradas que no estaban confinadas a un convento, sino que trabajaban activamente en las calles, hospitales y hogares de los pobres. Las Hijas de la Caridad se convirtieron en el brazo operativo de la visión de Vicente. Cuidaban a los enfermos,
educaban a los niños pobres, atendían a los ancianos y llevaban consuelo a los prisioneros. Vicente las describía como mujeres que tenían, por monasterio las casas de los enfermos, por celda un cuarto de alquiler, por capilla la iglesia parroquial, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por rejas el temor de Dios, y por velo la santa modestia. La capacidad de Vicente para movilizar recursos y personas para el servicio de los pobres era notable. Durante la Guerra de los 30 años, cuando la provincia de Lorena fue devastada por el conflicto y el hambre, Vicente organizó una masiva operación de ayuda. Envió carros cargados de alimentos, ropa y medicinas a la región afectada, salvando innumerables vidas. Este esfuerzo se extendió luego a otras regiones afectadas por la guerra y el hambre, convirtiendo a Vicente en una especie de ministro nacional de asistencia social, no oficial. Uno de los aspectos más sorprendentes del trabajo de Vicente fue su capacidad para involucrar a personas de todos los estratos sociales en sus obras de caridad. Convenció a nobles y cortesanos de que visitaran a los pobres en sus hogares y hospitales, enfrentándolos directamente con la realidad de la pobreza. Esta estrategia no solo generó recursos para sus obras, sino que también fomentó un cambio de actitud hacia los pobres en la sociedad francesa. Vicente también fue un reformador de la iglesia desde dentro. Reconociendo que gran parte del clero estaba mal preparado para su ministerio, estableció seminarios y retiros para la formación de sacerdotes. Insistía en que los sacerdotes no solo debían ser eruditos en teología, sino también hombres de profunda espiritualidad y compromiso con los pobres. La influencia de Vicente se extendió incluso a la corte real. Fue nombrado confesor de la reina Ana de Austria y miembro del Consejo de Conciencia, un organismo que aconsejaba al rey sobre asuntos eclesiásticos. Vicente utilizó esta posición de influencia para abogar por los pobres y para promover reformas en la iglesia y en la sociedad. Uno de los aspectos más notables de la vida de Vicente fue su capacidad para mantener un equilibrio entre la acción y la contemplación. A pesar de su intensa actividad exterior, Vicente era un hombre de profunda oración. Insistía en que el servicio a los pobres debía surgir de una relación íntima con Dios. Para él, los pobres eran nuestros amos y señores, y servirles era servir a Cristo mismo. Vicente también fue un innovador en la organización de la caridad. Reconociendo que la ayuda esporádica y desorganizada a menudo era ineficaz, desarrolló sistemas para hacer que la caridad fuera más eficiente y sostenible. Estableció cofradías de caridad en las parroquias, organizando a los laicos para que se involucraran en el servicio a los pobres de manera sistemática y continua. En sus últimos años, a pesar de sufrir de dolores crónicos y dificultades para caminar, Vicente continuó su labor incansable. Incluso cuando ya no podía salir, seguía dirigiendo sus obras desde su habitación, dictando cartas y recibiendo visitas de colaboradores y personas necesitadas. Vicente de Paúl murió el 27 de septiembre de 1660, a la edad de 79 años. Sus últimas palabras fueron, confío, expresando su fe inquebrantable en la providencia divina que había guiado toda su vida. Fue canonizado en 1737 y es considerado el santo patrono de todas las obras de caridad. El legado de Vicente de Paúl perdura hasta nuestros días. Las organizaciones que fundó, como la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, continúan su trabajo en todo el mundo. Además, numerosas organizaciones caritativas, incluida la Sociedad de San Vicente de Paúl, se han inspirado en su ejemplo y filosofía. La vida de San Vicente de Paúl es un testimonio vivo de las palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas. Al dedicar su vida a escuchar y poner en práctica la palabra de Dios a través del servicio a los pobres y marginados, Vicente encarnó plenamente la idea de la familia espiritual de la que habló Jesús. Su vida nos desafía a reconsiderar nuestras prioridades y nos invita a una comprensión más profunda de lo que significa ser parte de la familia de Dios. En un mundo que a menudo valora el éxito material y el poder, la vida de Vicente nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Nos enseña que escuchar la palabra de Dios implica no solo oírla, sino actuar en consecuencia, especialmente en favor de los más necesitados. Al reflexionar sobre el Evangelio de hoy y la vida de San Vicente de Paúl, somos llamados a preguntarnos, ¿cómo estamos escuchando la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera la estamos poniendo en práctica? ¿Estamos dispuestos a ver a Cristo en los rostros de los pobres y marginados, y a servirles como lo hizo Vicente? La respuesta a estas preguntas puede llevarnos, como a Vicente, a una vida de extraordinaria santidad y profundo impacto en el mundo que nos rodea. Que su ejemplo nos inspire a vivir el Evangelio con autenticidad y pasión, convirtiéndonos así en verdaderos hermanos y hermanas de Cristo, miembros de esa familia espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, unidos por el amor de Dios y dedicados al servicio de los más necesitados.
recordando siempre que en los pobres y sufrientes encontramos el rostro de Cristo mismo. Somos Evangelio Hoy Esperanzador, porque los laicos abrimos espacios de fe.